Bueno, tú me estabas comentando de estas organizaciones, pues no llega a Inglaterra. ¿Y qué pasa en Inglaterra? Sí, en Inglaterra, de Inglaterra nacen los Estados Unidos, el actual imperio económico mundial. Los ingleses que cruzan el charco llegan a este estado, al estado de Virginia, a la colonia de Virginia en ese momento, la compañía de Virginia, que es prácticamente quien funda los Estados Unidos, y comienzan pues a desarrollar actividades industriales dentro de los Estados Unidos. O sea, es importante regresar un poquito a Inglaterra por una razón. El actual desarrollo científico, que incluye la historia, la ciencia, recordemos que Newton es inglés, la actual visión, el actual paradigma científico nace en Inglaterra. Entonces nace con las virtudes de la sociedad industrial, pero nace con los defectos de la sociedad industrial también. O sea, nace con las virtudes de un imperio colonial como el inglés, pero asimismo nace con sus defectos. Te doy un ejemplo, o sea, toda la ciencia, o casi toda la ciencia, está orientada hacia la industria, hacia la obtención de ganancias, la producción en masa. Eso tú lo puedes ver en las deformidades que tiene, por ejemplo, la medicina, en ciertos temas que en algún momento, si gustan, conversamos sobre eso. Las deformidades que tiene la historia, una deformidad que tiene la historia, por ejemplo, la que comentábamos, o sea, la antigua visión de Grecia, la civilización griega clásica, se supone que nace, según los historiadores del siglo XIX, todos ingleses, uno que otro alemán. Esta civilización nace de invasiones supuestamente bárbaras del norte, ¿no? Norteños europeos llegan y fundan la civilización europea, cuando la civilización griega, cuna de la civilización occidental, la democracia y todos los valores que supuestamente los occidentales tenemos, ¿no? Y que fueron defendidos por Leonidas en la batalla esta de las Termópilas y todo eso, porque los babilonios esclavistas y retrógradas iban a destruir la democracia occidental, ¿no? Y gracias a eso, pues nosotros tenemos las libertades que tenemos, supuestamente. Pero como lo decíamos, estas libertades, esta visión de la virtud por sobre las conveniencias, por sobre la posición social, esta visión nace de Egipto. Esto en Egipto era conocido como el Ma'at. Era una especie de que luego la masonería lo plasmaría en sus revoluciones, en sus independencias, es decir, la igualdad, la fraternidad y todas las banderas de lucha de estos grupos, de los grupos independentistas masones en ese momento, nacen de una visión egipcia sobre la vida, que el ser humano es igual a su congénere, que no hay nadie superior al otro, que las virtudes individuales son las que prevalecen sobre la posición social que ocupes. Entonces ellos en su sacerdocio aceptaban en ciertos momentos a personas, estudiantes, que venían de las clases bajas, los aceptaban por sus virtudes, por su inteligencia. Entonces estos conceptos que luego pasan a Grecia, nacen en Egipto. Mira tú. Y si nos vamos más atrás, estos conceptos egipcios nacen en Etiopía. En Etiopía. En Etiopía. Un imperio desconocido el de Etiopía, ¿no? Un imperio desconocido, pues. Ahora todo el mundo habla de Etiopía como, claro, famélico, hambre, pero ¿qué hubo en el pasado en Etiopía? ¿Qué encontramos en Etiopía? Claro, por supuesto, para empezar, el gran misterio no resuelto, no lo resuelve porque no lo quieren resolver, ¿no? La esfinge, ¿de dónde sale la esfinge? La esfinge tiene facciones negroides, facciones congoloides, y se ha demostrado que la esfinge tiene muchos más años, milenios, más atrás que el resto de las pirámides. Esta esfinge es una de las obras del antiguo imperio etíope. Estamos hablando que fue un homenaje en ese momento a la constelación de Leo, se entraba a la constelación de Leo, estamos hablando de 10.000 años antes de Cristo. Es un león con la cara de su reina. Entonces, en ese momento, esto fue construido, fue sacado de la arena después. Tú lo ves, Champollion, cuando descifraba la piedra Rosetta, encuentra ciertas imágenes donde había amos negros con esclavos blancos. Y Champollion lo dice, muy poco tú lo ves. Champollion te lo dice, los esclavos que actualmente tenemos en algún momento fueron nuestros amos, pero nos queda el consuelo que hemos desarrollado una civilización mayor a la que ellos tuvieron. Así te lo dice, no en esas palabras exactas, pero recoge el espíritu de lo que dice Champollion. Y esto no te lo enseñan en la escuela. Nunca te lo enseñan, claro. Esto no lo vas a ver. Y otra cosa, pues es evidente.
casi todos los mitos griegos se refieren a Egipto. Algunos se refieren a Etiopía, más concretamente. Y sin embargo, dado que los griegos mismos lo dicen, que el origen de sus mitos, el origen de sus dioses, de sus héroes, el origen de sus héroes es egipcio, sin embargo a nosotros nos llega una versión histórica de que Grecia es una formación europea, es completamente una civilización como europea. autónoma casi, ¿no? Como que de ellos mismos y que la influencia del norte, es decir, muy blanca, muy mediterránea, pero claro, ellos cortan esos hilos umbilicales que tienen con África, por ejemplo, por el racismo, ¿no? Claro, ¿y cuáles son las razones? A eso me refiero con las deformaciones históricas que nacieron cuando Inglaterra toma la posta, porque Inglaterra es una sociedad industrial. Y estamos hablando que esa sociedad industrial no sobrevivía sin el excedente económico de otras sociedades, en este caso América, en este caso la esclavitud africana. Entonces había que justificar de alguna manera, con historia, con ciencia supuestamente, entre comillas, había que justificar su actitud. Bueno, evidentemente eran una civilización superior, y si eran una civilización superior estaban en el derecho de tomar pues de tomar lo inferior, ¿no? Para sí, para ellos. Entonces estas deformaciones históricas nacen cuando Inglaterra toma la posta mundial, y hay que tener en cuenta una cosa muy importante para mí. Mira, son los momentos en que se empieza a discutir la validez de la moral religiosa. Empieza a haber este conflicto ciencia-religión. Supuestamente la ciencia reemplaza a la religión. La religión retrógrada que justificaba la explotación del hombre por el hombre, es reemplazada por la ciencia. Pero la ciencia no nace tan santa y pura, no es tan casta. La ciencia también nace con relaciones de poder dentro. Entonces, y esa ciencia la hemos arrastrado. Hay una ciencia deformada también, una ciencia de poder. Hay una ciencia del poder, claro, o sea, la ciencia está... Y tú lo ves actualmente. Lo vemos actualmente. No claro. hemos salido de ahí. No hemos salido de ahí. Evidentemente, o sea, no te voy a decir que estamos al grado de taras que teníamos en la Edad Media. O sea, evidentemente la ciencia nos ha liberado de muchas cosas, no vamos a decir que no. Pero la ciencia, si tú analizas su genealogía, por eso me gusta tanto la manera en que Foucault lo enfoca, analizando la genealogía de las cosas. La ciencia moderna nace en Inglaterra, en el periodo cuando Inglaterra era el imperio mundial. Y esta ciencia nace con todos los vicios necesarios para que Inglaterra mantenga su poder, porque el poder a la larga es la capacidad de hacer que los demás hagan lo que tú quieres. Porque tú solo no puedes, no hay superhombres, no hay supermanes. Un hombre solo es poderoso si tiene otros hombres que lo obedecen. Y para que estos obedezcan, pues tienes que darle lavados de cerebro que lo enfoquen hacia lo que tú quieres, pues, ¿no? Que su mente se lave para que su cuerpo obedezca. Y una de esas maneras, si antes era la religión, ahora lo es la ciencia. Y lo fue a partir del siglo XIX. No te discuto la validez de las teorías de Newton. O sea, no te discuto eso. Te discuto que la ciencia a la larga... ¿A quién, para el servicio de quién está? Al servicio de quién está. Y eso es lo que yo a veces, perdona que te interrumpa, eso es a veces lo que yo discuto con algunas personas. Es decir, la ciencia pura no existe. La ciencia, ¿en manos de quién? ¿De qué poder? Y hacia dónde va la ciencia es lo importante. Es decir, ciencias puras están en las teorías. Porque ¿quiénes financian la ciencia? ¿Qué poder está financiando la ciencia? ¿Quién financia las transnacionales de la investigación? Hablemos de la investigación en la agricultura. ¿Hacia dónde va la agricultura? No es producir alimentos para el consumo, es para el negocio. Las farmacéuticas, lo que tú tocaste hace un rato, no es un negocio para salvar vidas, es un negocio para enfermar gentes y con ello hacerse millonarios de la enfermedad y el sufrimiento. Es una nueva versión de la religión. La religión necesitaba de pobres, miserables e idiotas para que puedan en un momento dado tocar la puerta del sacerdote que estaba como gran pachá, lleno de vino, riquezas, mujeres, porque la historia de los papas es la historia de la religión y la historia de la perdición. Quien no ha investigado, pues que coma cuento. Pero tú y yo, y mucha gente sabe que, por ejemplo, el cristianismo es un modelo de poder con franquicias en todas partes, como los bancos, que simplemente recaudan, cuentan cuentos, reciben ganancias y tienen sometido al pueblo. Lavados de cerebro. Los lavados de cerebro ahora son también en base a la ciencia, es decir, la modernidad, el gusto, la estética, somos muy chics, pero tenemos la misma peste en el cerebro.
Es decir, estamos jodidos igual. Entonces, dime tú, pues, ¿hacia dónde va el sentido de la ciencia? ¿Hacia dónde podríamos tratar de corregir esto? Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros para intentar, por lo menos, bloquearlo, ¿no? O sea, una gran carga que lleva la ciencia simboliza lo que te digo, la sociedad industrial inglesa, el productivismo inglés. De eso no se libran las sociedades socialistas, por si acaso, ¿no? Las sociedades socialistas también son sociedades productivistas. O sea, inclusive, si revisas el marxismo, pues una de sus fuentes integrantes es la economía política inglesa, es decir, el productivismo inglés, es decir, producción. Mientras más produzca la sociedad, se supone que está mejor. ¿Será así? Por ejemplo, lo que tú decías, la agricultura. ¿Cómo producimos? ¿Cómo producimos nuestros alimentos? Igual como se produce cualquier producto en la fábrica, en masa, en columnas, en fila, cada melloco, cada rábano que te comes tiene tanto químico que ya prácticamente es un producto industrial, no es un producto natural. Exacto, así es. ¿Y a qué se debe esto? A la producción en masa, porque la agricultura está orientada, como todo, a la obtención de ganancias, a la obtención de beneficios económicos. O sea, su valor de cambio está por encima de su valor de uso, para ponerlo en términos marxistas, ¿no? No soy marxista necesariamente, pero sí simpatizo con algunos conceptos, por ejemplo ese. En este caso, las ciencias se orientan hacia, por ejemplo, no darte un producto más sano, sino a producirte más. Por ejemplo, si no puedo producir soya en la altura, ¿cómo la produzco en la altura para poderla producir? Entonces, ahí caemos en los transgénicos. Ahí caemos en el tomate que es resistente a las heladas. Caemos en el pescado que no se muere con el agua congelada. O sea, en estas modificaciones genéticas que a la larga nos destruyen, pero que nos benefician económicamente. Claro, nos benefician económicamente. Hay empleo, la industria crece, hay mayor capacidad de consumo, pero no nos hace bien corporalmente. Y al final, si nos desarrolla, pero nos mata, ¿qué importa? Es decir, sería preferible vivir sanamente, medianamente en años, pero con una mente lúcida, que intoxicado, porque quizás nuestros pensamientos mismos ya son tóxicos, somos seres tóxicos, estamos totalmente enfermos, nuestro raciocinio está destruido. Es decir, ¿qué tipo de humanidad es la que estamos haciendo? Es decir, yo sinceramente te lo digo, yo cambiaría todo esto que tengo, que es lo mínimo, por vivir una vida mucho más elemental, pero mucho más saludable. ¿Por qué? Porque justamente el estar en contacto con gente intoxicada, con un mundo intoxicado, termina destruyéndote. Entonces, un poco lo que decía Bill Mollison, un poco tratando lo que tú estabas indicando de la agricultura comercial y la agricultura natural, de Fukuoka y la permacultura y todos estos temas tan interesantes. Nosotros ya no vivimos como humanos, somos máquinas, parte del proceso industrial. Somos las máquinas que nos reciclan para comer los productos reciclados, industrializados, que salen en las fábricas. Es decir, ya somos parte de esas máquinas, que comemos la porquería que nos ponen. Mira tú que hay en América, y te pongo un poco de ejemplo, habían no sé cuántos tipos de plantas comestibles. Cientos de plantas comestibles que están perdidas ya. Solo están en los bancos de Linear, creo que algunas de estas plantas de germoplasma, que le llaman. Pues bancos de germoplasma. Pues había montones de mellocos, de papas, de manzanas. Ahora tú encuentras 2 o 3 en el mercado, no hay más. No encuentras más que cierto tipo de maíces. No, es decir, si tú comienzas a estudiar, te das cuenta que nos han metido en un solo frasco 20 plantas comestibles. Esto es todo lo que comemos. Analiza tú bien lo que comemos. Y no son más de 20 plantas. Cuando nuestra alimentación en América era altamente nutritiva. Fíjate tú que se han encontrado dentaduras de hace más de 1500 años, 2000 años, que no tenían caries. Es decir, las mías no les sirven a los arqueólogos, porque no sé si encuentran algo. Pero la de hace 2000 años encuentran unas dentaduras impecables. Completas. Sí, completas, ¿no? Entonces, imagínate tú, ¿qué modelo de vida es el que estamos llevando? Entonces, eso es lo interesante de lo que tú estás diciendo, ¿no? Este poder, estas sociedades de manipulación nos están llevando a un modelo que ellos quieren. Y este modelo es el que tenemos ahora. Entonces, Edwin, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos? Porque esto de Inglaterra traspasa luego a Estados Unidos, ¿no? Que es la potencia mundial, ¿no? Tanto así que el modelo inglés es visto como el ideal. O sea, el
modelo inglés, el productivismo inglés, el industrialismo inglés, es la meta. Un país desarrollado es un país industrial. Un país subdesarrollado es un país no industrial o preindustrial, como le llaman algunos, ¿no? Entonces, esta meta o sea, viene con defectos y viene también con sus vicios, ¿no? O sea, viene con virtudes y defectos. O sea, la sociedad industrial tiene sus ventajas, por supuesto que las tiene, ¿no? Pero la sociedad industrial tiene sus defectos, sí, claro que las tiene. Pero la razón por la que los defectos perduran es porque estos defectos son beneficiosos para cierta élite. En este caso, como decíamos, ¿no? Esta élite ahora pasa a los Estados Unidos. La familia Rothschild, la familia que hablábamos, que era la familia Bauer, que salían de Venecia, quién sabe desde dónde más atrás. Esta familia actualmente, su residencia está en todo el mundo, ¿no? Pero su base de operaciones está en los Estados Unidos, el imperio financiero mundial. Es una de las familias que funda la Reserva Federal Norteamericana para estafar al mundo entero con sus papelitos que no sirven de nada, ¿no? Entonces, la única razón por la que sirven es porque los aceptamos, eso sí, porque toda relación de poder tiene dos flujos, ¿no? Uno en que va, uno en que viene. Nosotros también colaboramos en eso. Entonces, aceptamos como riqueza el papelito que nos dan. O sea que si nos negáramos a un día decir, esto no lo quiero, o sea, si el pueblo se levanta y dice, el dinero no lo acepto y hacemos trueque, ¿tú crees que podríamos romper una economía? Se empezaría a romper la cadena, claro. Nos reunimos todos, vamos al banco, todos queremos nuestra plata, dénosla en este momento, a ver si la tienen, y quiebras el banco. Para empezar, ese es el poder que como ciudadano tienes. ¿Es cierto? Claro. Tienes ese poder como ciudadano. Lastimosamente, ese poder como ciudadano solo lo puedes ejercer organizado. Y con conciencia, que no la tiene la mayoría. Y con conciencia. Saber, ¿no? Las cosas, ¿no? Claro, entonces lo podemos ejercer y ya te dirán algunos que no, que la economía quiebra, que todo esto, claro, la economía quiebra, correcto. ¿Pero qué economía? ¿Pero qué tipo de economía? O sea, que se pierde esta economía, ¿qué importa? Si puede que salga algo mejor que lo que tenemos. Muy posiblemente, claro, o sea, sin necesidad de llegar a extremismo ni a buscar una quiebra general para perjudicar a la gente, si tuviéramos la conciencia necesaria, si en realidad las relaciones de poder no fuesen tan piramidales como son, podríamos cambiar nuestra economía, yo te lo aseguro. Por ejemplo, lo que decía Bill Mollison, el permacultivo, eso es bastante interesante. Se puede producir, resulta que la Amazonía, en un suelo tan pobre, tiene una productividad más alta que cualquier campo de cultivo transgénico de la Monsanto. Pero eso no se estudia. ¿Por qué no se estudia? Porque la Amazonía, la producción amazónica no es compatible con una sociedad industrial donde quieres productos estandarizados, que vayan al mercado, la papa que la puedes pelar en máquina, que vaya un tractor y se meta ahí, que vaya un tractor y se meta linealmente en camino y todo eso, ¿no? Claro, hay alternativas, lo que pasa es que no las conocemos, y los que nos dan alternativas, los supuestos heterodoxos, lo que te vienen a proponer es la sociedad industrial mismo, solo que dirigida por ellos. Eso es todo. Eso es el falso socialismo. El socialismo, por ejemplo, que conocemos, que el socialismo, perdón que te interrumpa, por parte de las cosas, ¿no? Esto es comunismo o socialismo que la gente se llena la boca. En realidad es un capitalismo, un industrialismo de Estado, es decir, de una élite política. Es decir, no es que el pueblo tiene el poder, y realmente si el pueblo tuviera el poder tendríamos cómo hacer nuestras propias cosas, pero ya ves que todos nos están reglamentando ahora. Todo, aquí mismo. Estamos siendo reglamentados, casi como el ojo que todo nos ve. Ahora ya en 6 meses vamos a tener ya en poco tiempo vamos a tener un control sobre nuestras redes, internet. Ya no podemos ir con tranquilidad a ninguna parte, todos nos están viendo, observando, tenemos que hacer tales cosas. Se hablaba de que no iba a haber transgénicos, ahora sí hay transgénicos. Se hablaba de, bueno, una serie de cosas. Por ejemplo, una agricultura con urea. O sea, ¿por qué no cambia el esquema? Pues, ¿quién sabe? Porque a lo mejor es eso, ¿no? O sea, simplemente estamos en una versión aclimatada, tropicalizada del mismo sistema capitalista, del mismo sistema que siempre se supone que los socialistas han atacado. Estamos más o menos en la misma vaina. Y por ejemplo, los modelos alternativos, como la permacultura, que muy pocos lo conocen, que es realmente la agricultura natural, el aprovechamiento de los recursos alternativos. Eso no lo da el sistema, no le interesa, porque nos haríamos libres, podríamos sembrar nuestras propias cosas. Imagínate en Europa lo que está pasando, que ya no puedes sembrar tus propias cosas en un jardín. Ahora tienes que pagar casi una tasa o pedir permiso para las semillas. O sea, vienen empresas, se apropian de nuestras semillas
y nos cobran una tasa y el Estado aprueba. Es decir, ¿qué es esto? Estamos siendo encarcelados por este sistema, por este y a nivel mundial. Eso es lo que se llama el nuevo orden mundial. No es solamente ficciones, como algunos dicen, conspiranoicos, o esos locos que andan ahí hablando pendejadas. No es eso. El nuevo orden mundial es el control sobre la vida de un ciudadano. Hasta qué papel higiénico vas a usar. Es decir, hasta qué condón vas a ponerte. Quién sabe, los condones que vengan ahora van a tener también algunas pequeñas cámaras para vernos en el acto. Para cobrarte una tasa. Y se cobra una tasa sobre cada orgasmo que tenga, porque es energía que se pierde. No, estamos totalmente locos. Perdona, me continúa con... No, sí, por supuesto. O sea, el nuevo orden mundial es en parte la extensión del sistema industrial al resto del planeta. Mira, en este caso, o sea, quiero ser claro en esto, Ajá. porque hay que entenderlo de la manera correcta. Nosotros en este momento en Latinoamérica estamos viviendo unos procesos de supuesto desarrollo. Ya, ahora, sin el ánimo de criticarlo por criticarlo, pero si nos vamos al fondo de eso, el desarrollo es la extensión del sistema industrial inglés a todo el planeta. Eso es el desarrollo. Y como dije, viene con virtudes, correcto, habrá virtudes, habrá mayor empleo, mayor ingreso, tendrás tu carro, tu moto, tu televisor plasma, pero también viene con sus defectos. También tendrás el cáncer que te va a dejar el alimento transgénico. También tendrás detrás a la farmacéutica queriendo que te enfermes para venderte sus productos, para venderte sus pastillitas. También tendrás detrás a las ciencias tergiversadas, modificadas, influidas por las relaciones de poder. O sea, también lo tendrás atrás. También tendrás las cámaras vigilándote por todo, por donde vayas. O sea, viene con sus defectos. Claro. Y eso hay que tomarlo, o sea, hay que tomarlo de la manera, o sea, no me opongo al desarrollo, o sea, yo no estoy diciendo que el desarrollo es malo. Sí. Estoy diciendo que las relaciones de poder que subyacen entre las ideas de desarrollo que han llegado hacia nosotros, eso es lo malo. O sea, que son ellos los que tienen el poder. Que si a ti te necesitan, o sea, ahí te puedo decir te cito otra frase de Karl Marx, perdón por citarla. Cítala. El ser humano en la sociedad industrial es un apéndice de carne en una máquina de hierro. Vamos a actualizar un poco esa frase. El ser humano es un apéndice de carne en una máquina de hierro, donde obtiene un salario y luego se va a un supermercado a hacer un apéndice de carne dentro de al lado de una máquina registradora que es la que lo abastece y su salario vuelve y se reproduce pues el ciclo del sistema industrial y financiero. Es decir, el obrero cumple un doble papel. Ese papel es de productor, pero también es de consumidor. Entonces, mientras más consumas, mientras mayor parte de tu dinero, de tu ingreso se dedica al consumo, pues en realidad mejor está la sociedad industrial, en realidad mejor está la economía. Si lo ves así de manera simple, sí, claro, es verdad, ¿no? Mientras más se consuma, mejor estamos. Pero tienes el deterioro ambiental que te provoca el industrialismo exagerado, la sociedad de consumo. Pero te llenas de cosas inútiles y aparte te taras mentalmente. Porque mientras más lleno de complejos estés, más consumista eres. Vas a consumir más ropa, que el producto para adelgazar de tal cosa, que tal shampoo para la calvicie, que a la larga algunos ni siquiera sirven para nada. O sea, te vas a llenar de complejos también. Eso tú lo puedes ver en la televisión. Complejo de bello, complejo de sabio. Es decir, es una sociedad creada con taras, para crear tarados. Hay un cierto desprecio al intelectual, yo lo converso. Una vez un taxista yo le pregunté, hablamos, entonces me dice que para qué sirve un pensador, imagínate tú. O sea, no le dan ningún valor a que piense. Le dan más valor, por ejemplo, al que juega fútbol, que está bien, a mí me gusta el deporte, el fútbol me gusta, pero ya casi son dioses. Yo mismo me bajo y yo me voy corriendo porque casi me enceguecen con la luz de la divinidad. Entonces, sí. No, sí, inclusive ahora el pensamiento es un producto comercial más. Por ejemplo, mira la cantidad de libros de autoayuda, de filosofía barata, de filosofía basura, que ahora te venden, que supuestamente ahora los jóvenes leen eso. Claro. Entonces yo no digo que esté mal que lo lean, lo que está mal es que solo eso lean, que vayas al mercado y resulta que eso es lo que encuentras más barato. Sí, porque tú lo encuentras en el supermercado, está algunos libros ahí al lado de la comida para perros, por ahí he visto. Encuentras ahí. Osho, por ejemplo, lo recuerdo muy bien, yo en los años 80, Osho, por ahí tengo uno de los pocos libros que en aquella época encontré. Era una rareza, nadie lo leía, yo ya en el año 82, 83 ya estaba leyendo a Osho.
y me tocaba mandar a ver a Quito algún librito por ahí que todavía los conservo. Bhagwan Sri Rajneesh se llamaba en esa época, Osho. Pues ahora resulta que Osho ya hasta me aburre porque está por todos lados, ya es casi como una sombra que anda por aquí, ¿no? Porque es así, está muy bien. Osho ha despertado a mucha gente y está muy bien eso, no está mal. Pero no sé hasta qué punto termina siendo ya una cosa viciosa. Es decir, a mí el problema que yo veo es que todo lo que toca el poder, todo lo que toca la manipulación es para muchas veces también lavados de cerebro. Es decir, ya no sabes si realmente quieren cambiar a la gente o solamente marketear y sacar un dinerillo de ahí, ¿no? Eso es lo que yo siempre estoy. A mí, como decía Henry David Thoreau, poeta y filósofo norteamericano, decía, todo lo que toca el comercio lo prostituye. El conocimiento, la virtud, es decir, la amistad, es decir, todo lo que toca el maldito comercio lo prostituye y lo daña. Tanto así que hay algunos aspectos de la vida humana que serían tan incompatibles con el comercio, pero lo terminaron compatibilizando. La espiritualidad humana. Por ejemplo, los que te difundieron la metafísica en Latinoamérica fue la Hermandad Blanca, que en todos los libros de Connie Méndez, perdón por citar al autor a los que les gusta, no estoy en contra de ella, sino que se puede ver cómo ella agradece a Fundación Rockefeller, por ejemplo. Entonces, y si tú revisas la metafísica, que es una ciencia que supuestamente es para la liberación espiritual, es prácticamente para pedirle plata a Dios y al universo. O sea, es una ciencia que te habla de decretos metafísicos para pedir dinero, dinero y dinero. Y que si estás, si eres feo, hacerte bonito, y cuestiones así que tienen que ver con la espiritualidad. O sea, no digo que el dinero es importante, no digo que la salud, es que todo lo quieren meter. Pero resulta que termina prostituyendo. Los ángeles, ahora, todo el mundo habla de ángeles, hay grupos de ángeles, señoras que se reúnen a ver ángeles, y lo que tú ves es pequeñas financistas. Es decir, ¿sí? Pequeñas financistas calculando las ganancias de los viajes, las utilidades de los ángeles. O sea, es una cosa terrible, ¿no? O sea, por eso te digo, yo prefiero volver a mis cínicos griegos, a Schopenhauer, Nietzsche, gente que era radical, era dura, a Emil Arman, el anarquista individualista. Es decir, gente que decía las cosas como eran y ya está, no hay ficciones, no nos creamos un mundo de ficciones, ¿no? Eso es lo que yo veo. Ahora, retomando el tema, porque nos fuimos por otro lado, que también es muy importante, ¿no? Todo esto que hablamos. No, es parte de lo que estamos hablando. No es parte porque no es son los efectos de lo que estamos hablando. Exactamente. Mira, la pérdida, yo me acuerdo que leí en un libro que se llama de Luis Racionero, que también te lo recomiendo, se llama la filosofía, no es la filosofía del underground, es Oriente y Occidente, es un libro muy bueno, que no lo tengo desgraciadamente. Entonces analizaba eso, ¿no? De que la gran batalla que pierde la humanidad es justamente la era industrial, donde triunfa el industrialismo contra el romanticismo. El romanticismo fue la última batalla, la gran batalla que tuvo para sacar al hombre de lo que es hoy. Y fuimos derrotados, ¿no? Fuimos derrotados ahí por el industrialismo. Muchos de esos poetas murieron suicidados, Keats, por ejemplo, en Inglaterra, Schelling, ¿no? También toda esa gente que de alguna manera pues era la contraparte a ese progreso industrial, ¿no? Esa forma enfermiza, ¿no? ¿Quiénes son los que generan el movimiento industrial? Pues muchas también sectas religiosas, las que llegan a América, sectas religiosas, porque la idea del trabajo, y eso es otra cosa que también es muy importante, esa idea dichosa, la virtud del trabajo. ¿Qué trabajo? Pero si está en la Biblia, está en ese libraco terrible que es la Biblia. Dice ahí pues que el trabajo, trabajarás con el sudor de tu frente, casi es una condena del trabajo. Y sin embargo nosotros hacemos apología del trabajo. Es decir, el que más trabaja es un mejor hombre, es un hombre de éxito, es un gran tipo en la sociedad. Y el que no trabaja, pues el filósofo de parque, el filósofo de diván, el pensador, pues ese ya es un tipo raro, un bicho que hay que excomulgarlo de la sociedad, ¿no? Imagínate tú, hasta esos conceptos cristianos están metidos en la cuestión industrial. Porque acuérdate que las grandes sectas que llegan a América, que eran sectas protestantes, tenían una enfermedad por el trabajo. Y esa es la herencia que tenemos todavía. ¿Qué dices tú, Edwin?
Sí, claro, por supuesto. Inclusive ayer estaba leyendo un estudio sobre la extensión de la obligatoriedad de la educación en Inglaterra, un estudio de mediados del siglo pasado, del siglo XX. Los objetivos de extender la obligatoriedad de la educación en los adolescentes estaban claritos: aumentar la productividad de nuestros trabajadores, aumentar la eficiencia productiva. O sea, evidentemente que te eduques es bueno. La cuestión es que la meta a la larga es el aumento de una productividad para aumentar la ganancia de una sociedad industrial inglesa, pues que estaba en ese momento viniéndose abajo, ¿no?, por mediados del siglo XX, antes de la Segunda Guerra Mundial. El heredero máximo de la sociedad industrial inglesa es los Estados Unidos, y de ahí podemos pasar al siguiente, el que será el siguiente imperio. ¿Quién? Obviamente, porque tenga mayor intercambio con él. ¿Quién será? Será China. ¿Quién tiene mayor intercambio con los Estados Unidos? China. ¿Quién es el mayor exportador del mundo? El mayor exportador de bienes del mundo. China. ¿Quién es el segundo importador? China. ¿Con quién tiene la mayor deuda de Estados Unidos? Con China. ¿Y con quién nosotros estamos contrayendo deuda? Como Latinoamérica. ¿Hacia dónde se está entendiendo el crecimiento económico chino? Hacia Latinoamérica, hacia nosotros. Nosotros también estamos altamente endeudados con ellos. De eso vamos a hablar en el siguiente capítulo, Edwin. Correcto. El tema de China y su ascenso en las sociedades mundiales y el nuevo imperio del sol naciente. Correcto. Una pasadita por el baño.